Temas en el Evangelio de Juan. Lección 7. Bienaventurados los que creen. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Durante 3 semanas hemos visto más de 12 testimonios acerca de Jesús. Y para terminar esta saga de testimonios, el día de hoy veremos el testimonio más necesario. Pero antes haremos un pequeño repaso con algunos de los datos extra de los testimonios que vimos esta semana. Primero es importante recordar por qué eran tan necesarios los testimonios. Básicamente, aunque con otras palabras, Jesús mismo da la respuesta. De nada sirve que Él mismo dé testimonio de sí, ya sea de gloria o del bien que está haciendo. Es necesario que otros lo hagan. Jesús no busca su propia gloria. Es Dios mismo como su testigo que lo llena de gloria. Pero también las personas cercanas a Jesús dan testimonio. Y esto es muy importante, porque solo los que estaban cerca podían dar un testimonio verdadero. Hoy en día su testimonio está en su palabra. Y aquellos que lo aman y la guardan no morirán eternamente. En este capítulo Jesús también llamó como testigo a Abraham. Y a pesar de que los judíos aseguraban vehementemente que Jesús no podía ser mayor que Abraham, Jesús testifica que Él es antes de Abraham. Ya vimos que esto molestó mucho a los judíos, quienes intentaron matarlo. ¿Por qué es que les molestó tanto? Principalmente porque Jesús estaba siendo igual a Dios, y los judíos se dieron cuenta de esto. Pero también era el hecho de hacerse superior a Abraham. Los judíos aún tienen mucho respeto y afecto a Abraham. Ellos lo llaman nuestro padre Abraham. Esto es interesante y triste a la vez, porque hay otro pueblo que también considera a Abraham como su padre. Y en este momento estos dos pueblos están librando una guerra, matándose unos a otros. Lo cual nos muestra que podemos tener el mejor padre, incluso podemos decir que lo amamos y estar orgullosos de ser sus hijos. Pero cuando no hacemos las obras de ese Padre, lo deshonramos. En cuanto al testimonio de María, el pastor Thomas Scheffer resalta el verso 3, y es que este es el verso más representativo del testimonio de María. Ella tal vez no quería que se supiera lo que estaba haciendo, pero el hecho de que toda la casa se llenara del aroma revelaba su obra. El pastor además hace una pregunta. ¿Tu vida y tu casa están llenas del perfume, de la gracia, del amor y de la palabra de Dios? La historia del testimonio de Tomás es terrible, porque por poco y no da su testimonio, y todo por falta de fe, todo por la costumbre humana de ver para creer. El comentario de la lección dice algo interesante. Si todos fuésemos como Tomás en ese momento, el día de hoy no habría iglesia. Como dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque durante cientos de años muchas personas simplemente creyeron. No tenían razón tangible para creer, pero creyeron. Hoy nosotros también creemos por fe, porque ningún humano vivo lo ha visto, y puede asegurarnos y decirnos que todo es verdad. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero creemos que lo que dice es verdad solo por fe. Tristemente, hay muchas personas que se encuentran con ciertas divergencias o palabras sembradas por el enemigo que les hacen dudar de la palabra de Dios. Y de dudar de la palabra de Dios a salir de la iglesia, solo hay un paso. Por otro lado están los que buscan y quieren pruebas de la gloria o el poder de Dios. Dicen que si las vieran, ellos también creerían. Pero como vimos esta semana, eso no es verdad. Un claro ejemplo fueron los líderes judíos de la época de Jesús, que vieron presencialmente muchos milagros, e incluso supieron de uno de los mayores milagros, la resurrección de Lázaro, un testimonio andante del poder de Dios, y aún así no creyeron, porque el que ha decidido no creer, ni con las mayores pruebas creerá de verdad. Lo que nos lleva al último testimonio, no el testimonio involuntario de Pilato, sino el testimonio que no se dio. Pilatos envió a Jesús ante Herodes para que lo interrogara. Herodes estaba muy contento.
Desde hace tiempo que quería verlo y oírlo, porque había escuchado de las maravillas que obraba. Pero cuando le interrogó y pidió a Jesús una señal, la única respuesta que recibió fue el silencio. Herodes incluso dijo que si hacía cualquier señal, él lo liberaría inmediatamente. Pero Jesús se quedó impasible como si no lo hubiese escuchado. Y es que Jesús conoce los corazones y sabía que por más pruebas que le mostrase, él no creería. Es más, su orgullo y altanería crecerían por ser él quien le había hecho hacer este milagro a Jesús. El deseo de todas las gentes dice que Herodes ya había recibido las palabras del más grande profeta entre los hombres, y no lo había escuchado. Al principio sentía remordimiento por lo que había pasado con Juan el Bautista, pero conforme pasaba el tiempo, este sentimiento se borraba más y más, y en su lugar quedaba solo el orgullo. Ya no habían más palabras para este arrogante líder. La razón central para estos testimonios la da Juan mismo, para que crean. Todos estos testimonios, todas estas señales, tenían un solo objetivo, en el pasado, a lo largo de los años y hasta el presente, para que todos los que lo lean y lo oigan, crean. Juan, en otro de sus libros, al principio de su primera carta, da otras razones más para este su testimonio. 1. Para que tengamos comunión entre nosotros, porque esta fe, estas palabras en las que creemos, también las creen miles de personas en todo el mundo. 2. Para que tengamos comunión con los discípulos. El capítulo empieza con las palabras, lo que hemos visto y oído. Qué hermoso hubiera sido haber caminado junto con Jesús y los discípulos, haber visto esos milagros y señales. Tal vez no pudimos, pero cuando nosotros leemos y creemos y compartimos estas palabras, también entramos en comunión con estos personajes y los autores, porque cuando contamos con total certeza y sin dudar, nosotros también presentamos testimonio de estos hechos. Nosotros también nos volvemos en testigos de Cristo. Y 3. Para que tengamos comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tal vez nunca lo vimos, tal vez nunca lo oímos, tal vez jamás presenciamos ningún milagro, pero cuando con fe creemos en las palabras de Dios, también lo vemos, y vemos todos sus milagros, y más importante aún, entramos en comunión con Él, y cuando tienes comunión con Él, tu vida cambia, y las personas se dan cuenta de eso, y entonces tu vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Cristo. Tu testimonio es el más importante y necesario en estos días, no el del pastor ni de las demás personas, el tuyo, porque por más capaces e inteligentes que puedan ser, ninguno podrá alcanzar a las personas a las que tú puedes alcanzar. Así que no temas, no calles, sigue adelante, Dios está contigo. Su mano está contigo, y si he hecho tanto bien, ¿por qué callarlo? Nos vemos pronto.